Ahora que hemos comprendido la clase request, que es la de entrada para nuestro action, después de haber hecho un submit con el formulario, vamos a ver el proceso ya más formal, utilizando las herramientas que nos proporciona el framework Symfony para poder realizar la inserción en la base de datos y no tanto utilizando la clase request, aunque internamente se va a utilizar. Fijaos que en el apartado de documentación 3.4 de Symfony, dentro de los formularios, tenemos cómo manejar esa submisión cuando viene de un formulario y viene explicada francamente bien como el resto de documentación. El primer punto, el primer paso para realizar la inserción en la base de datos es este handle request después de haber generado el formulario. En nuestro caso ya estamos utilizando el abstract type directamente y por lo tanto no realizaremos esta parte de aquí y sí que crearemos en nuestro caso la tapa, puesto que después la modificaremos y la rellenaremos con los datos del formulario. Pero como decíamos, el primer paso va a ser este handle request, que va a hacer ni más ni menos ese manejo de los datos del request que en el anterior vídeo veíamos de forma más detallista, pero en este caso se lo vamos a dejar directamente a ese formulario, a esa clase formulario, para que maneje, para que pues compruebe si se ha realizado un envío de datos y si esos datos son totalmente válidos. Vamos paso a paso y lo vamos a ir viendo. Como decía anteriormente, todos estos pasos están muy bien detallados en la documentación de Symfony. Copiamos esta línea y la vamos a colocar en nuestro código, sustituyéndola por la parte de manejo de datos que habíamos hecho anteriormente. Es decir, esta parte ya no la vamos a realizar, la vamos a eliminar, y una vez que se haya creado el formulario a partir del abstract type, lo que vamos a hacer es ni más ni menos que recoger la información de un submit. Recogemos la información. Evidentemente, si este action lo que está haciendo es mostrar el formulario sin datos, es decir, no es un submit, este handle request lo que va a hacer es también almacenar en el formulario si se ha o no se ha producido ese submit. ¿Dónde se produce? Puesto que aquí no estamos haciendo ninguna comprobación. Fijaos en la documentación, que bien explicado está, es todo este apartado de condicionales, ahora lo explicamos, y que vamos a insertar dentro de nuestro código también para hacer esas comprobaciones y por lo tanto hacer la inserción. Vamos a hacer el indentado adecuado y vamos a explicarlo. Para comenzar, después del handle request hay dos funciones que nos van a permitir comprobar, por un lado, si la información enviada es válida, no solo a nivel de cliente, a nivel de JS, como habéis podido observar antes, se comprueba que los campos son válidos, sino que la información, una cosa son los datos y otra cosa es la información, es válida. Y por otro lado, si realmente se ha enviado información, porque si no se ha enviado información, nos entrará dentro de este if. Por lo tanto, si se han realizado ambos, es decir, si se han producido ambos pasos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cuál es el siguiente paso? Entramos dentro del if y vamos a recoger o rellenar el entity tapa. Es decir, lo que vamos a querer es meter esa tapa en la base de datos, y para ello lo que tendremos que realizar es esta tapa, que la teníamos totalmente en blanco, vamos a recoger la información de este formulario. ¿Y cómo sabe el formulario qué información y dónde almacenarla? Pues muy fácil. Por un lado tenemos que el formulario se ha creado a partir de la tapa, del tapa type de nuestra entity. Y por otro lado, el request me ha enviado esa información y por lo tanto esta igualdad lo que hace es ni más ni menos que rellenar esos datos que se ha enviado a partir del formulario en esta etapa. Ahora realizaremos alguna visualización para que se vea claramente. Una vez que tenemos la información ya almacenada en nuestro objeto de tipo tapa, vamos a
revisar la documentación de la base de datos y como podéis observar el update, que es igual que el insert, solo que en el update vamos a recuperar un objeto ya de la base de datos y en el insert simplemente vamos a insertar uno nuevo. El primer paso será pues coger el manager de Doctrine de relación contra la base de datos. El segundo paso, en este caso, como es un update, sí que buscaríamos el ID. Sería atacar o hacer una persistencia a un objeto, ¿vale? Entonces esta parte no la saltaríamos y por último hacer un flush. Pero si os fijáis, cuando nosotros hemos copiado el código, ya en la documentación nos indicaba cuáles eran los pasos para hacer dicho almacenamiento de la información. El primer paso, como hemos dicho, aquí vamos a hacer ya un comentario que es almacenar nueva etapa. El primer paso va a ser ni más ni menos que coger ese manager de Doctrine que nos va a permitir hacer cosas contra la base de datos. El segundo paso va a ser decirle a ese manager cuál es el objeto que vamos a querer almacenar. En este caso va a ser el tapa. Y el tercer paso va a ser, podemos hacerlos todos de una, pero de esta forma creo que queda mucho más claro. El tercer paso va a ser finalizar la comunicación contra la base de datos. Una vez que hemos realizado estos tres pasos, nuestra información desde el formulario quedaría almacenada en la base de datos. Una vez que ya hemos programado la parte de almacenamiento en la base de datos, que la hemos hecho persistente en la base de datos después de recogerla de la entrega de datos del formulario, vamos a redireccionar hacia una ruta y en este caso, puesto que tenemos ya hecha una acción que nos muestra la información, como es el caso de la ruta de etapa, con el ID correspondiente, vamos a utilizar esta para sacar la información a través de esta ruta, de esta acción. Para ello, este redirect to root va a tener como primer parámetro justamente este nombre que hemos colocado en las anotaciones de ruta. ¿Veis? Para eso sirve tener anotaciones con este name que es único en toda la aplicación y será el primer parámetro. Sin embargo, necesita, y esto lo podemos ver en la documentación, necesita en la documentación del controller o bien buscando a través de Google redirect to root Symfony, necesita como segundo parámetro ese ID, ese paso de parámetros que se va a pasar como un array como segundo parámetro. Por lo tanto, vamos a copiar justamente ese array y este único parámetro va a ser el ID. ¿De dónde sacamos el ID? Fijaos que al hacer el persist de nuestro objeto, automáticamente se va a actualizar el ID que nosotros vamos a introducir en la base de datos. Por lo tanto, simplemente utilizando el método getter de la entity para obtener el getID, le pasaríamos ese ID que se ha utilizado para almacenar en la base de datos al utilizar el manager. Vamos a ver el resultado. En primer lugar, vamos a ver que funciona cuando nosotros hacemos enter sobre la nueva ruta, es decir, que el formulario aparece totalmente en blanco, y en segundo lugar que funciona cuando nosotros enviamos la información. Aquí lo tenemos sin información. Vamos a enviar, por ejemplo, una tapa de prueba donde tenemos una serie de ingredientes o una tapa descrita en este ejemplo. Muy bien, vamos a ver qué pasa, si funciona o no funciona. Se supone que al hacer el submit va a llamar a nueva etapa y va a insertar en la base de datos. Pero fijaos qué ocurre. Cuando intentamos insertar en la base de datos, o por defecto hemos dicho que todos los parámetros tienen que estar escritos, hay 4 de ellos que aún no los hemos colocado en la base de datos. Para finalizar este ejemplo y después ya
finalizarlo de forma más completa conforme vayamos acabando nuestra aplicación, vamos ahora mismo a poner estos parámetros directamente antes de que sean inscritos de que se almacenen en la base de datos. Por lo tanto, el primer parámetro que nos haría falta es el set ingredientes. Lo vamos a dejar en blanco. El set foto también lo vamos a dejar en blanco. El set top, que lo vamos a poner a 0. Y por último, quizá un poco el más raro, es el set fecha de creación, si mal no recuerdo. Vamos a ver, fecha de creación, que es de tipo datetime. Set fecha creación, que es de tipo new datetime, que es de tipo datetime, que es un objeto de PHP, y como es un objeto de PHP, del raíz le ponemos el barra, el contrabarra de raíz, para que esté utilizando las librerías propias de PHP y no las de Symfony. Muy bien, con esto ya rellenaríamos los 4 parámetros que se supone que se necesita para hacer la inserción correcta, y después ya mostraría la información a través de la redirección. Bueno, pues vamos a volver. Aquí tenemos los datos y vamos a hacer el submit, ahora sí, y vamos a ver si lo está insertando correctamente en la base de datos. Como podéis observar, directamente ha hecho el redirect to root, puesto que nosotros así se lo hemos dicho, a la ruta etapa, pasándole como parámetro ese ID de esa inserción. Fijaos que sí que ha puesto el nombre correctamente y la descripción también correctamente, mientras que el resto de parámetros se han quedado totalmente en blanco. De todas formas, vamos a nuestro proyecto, vamos a nuestra base de datos y vamos a ver que realmente tapa, fijaos que sí que se ha insertado en nuestra base de datos. Fijaos que se ha colocado como fecha, ese datetime es now, es decir, es la fecha actual y el time actual, y por lo tanto ya la tendríamos insertada en nuestra base de datos.